Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14, tiene como título allí, muertos al pecado. Miramos cómo inicia con la siguiente pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ahora, la pregunta que viene aquí, que hace aquí al principio, ¿qué pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pues viene de lo que Pablo había comentado en el capítulo 5 al final, donde dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. O sea, esa pregunta se hacía no para que nosotros cometamos el error de decir, bueno, entonces vamos a pecar y abundemos en el pecado para que la gracia de Dios sobreabunde en nosotros. No es eso lo que nos quiere decir, sino de que ya nosotros pues hemos sido muertos al pecado, porque hemos conocido y hemos creído en Cristo, y ahora Cristo vive en nosotros. Cuando nosotros pues no tenemos a Cristo, el pecado reina en nosotros, el pecado reina en nuestro cuerpo mortal, el pecado reina en nuestros miembros. Somos esclavos del pecado, somos servidores del pecado y andamos en el pecado, practicamos el pecado y somos esclavos del pecado. Amén. Si alguno es vencido por alguien, viene a ser esclavo de aquel que lo ha vencido. Entonces el ser humano fue vencido por el pecado y llegó a ser esclavo del pecado. Entonces así el pecado empezó a reinar en nuestro cuerpo, empezó a reinar en nuestra vida. Ahora, al momento de nosotros conocer a Jesucristo y de creer en Él, de tenerlo a Él como nuestro Señor, entonces viene Él y pues se convierte Él en el Rey ahora de nuestra vida. Ya viene a ser Él el centro de nuestra vida, y nuestra vida debe girar en torno a Cristo, alrededor de Él. Antes nuestra vida giraba alrededor del pecado, porque éramos esclavos del pecado, pero ahí dice que ya nosotros no somos esclavos del pecado, sino de que somos siervos de la justicia, somos siervos de Cristo, y obviamente nuestra vida debe ser guiada y dirigida por Él. Amén. Pues todos nuestros miembros de nuestro cuerpo servían al pecado, pues podía darse la razón, o podía darse la casualidad, por decirlo de esta manera, de que alguno pues con sus manos robara, que con nuestros ojos codiciáramos, que pues prestáramos nuestros oídos para el chisme, nuestra lengua para hablar mal del otro y sentarnos en la silla escarnecedora y hablar mal de la otra persona, nuestros pies correr presurosos a hacer el mal, y así pues todos los miembros de nuestro cuerpo
pues eran para servir solamente al pecado. Pero ahora al momento de venir Cristo, dice claramente que nosotros, por cuanto, dice el versículo 10, pero porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, dice el versículo 11, consideraos muertos, ¿a quién? ¿A Cristo o al pecado? Al pecado. Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos para Dios a través de Cristo. Recordemos que cuando nosotros pues no éramos cristianos, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos para con Dios, no éramos conocidos por Dios como sus hijos, pero al momento de creer en Él, fuimos vivificados por medio de la palabra que nos fue enseñada, por medio de la palabra de Dios, recibimos nosotros la vivificación, que nos dice claramente la palabra de Dios que los mandamientos de Dios vivifican, la palabra de Dios vivifica, sus testimonios vivifican, es todo lo que nos enseña el Salmo 119, y lo que también nos dice Corintios 15, de que en Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús todos son vivificados. Amén. Entonces somos vivificados por esa palabra, nuestro espíritu vuelve a vivir, y entonces ya ahora estamos vivos para Dios, ya conocemos a Dios, o mejor dicho, como dice el apóstol Pablo, nosotros hemos sido conocidos por Dios, pasamos a ser sus hijos. Entonces debemos considerarnos cada día muertos al pecado. Ahora hay algo que nos dice aquí, hay un versículo que nos dice de la siguiente manera, el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? ¿Con quién? Con Cristo, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si hay algo para lo cual nosotros no servimos en esta vida, como cristianos, es para pecar. Y para lo cual no debemos servir, es para pecar. La Biblia dice que nos hace a nosotros aptos para toda buena obra, por medio de Jesucristo. Pero para lo único que ya nosotros no servimos es para el pecado. Entonces no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus deseos. O sea, ya no debemos obedecerlo. Ahora, al ser cristianos no quiere decir que nosotros ya seamos del todo perfectos, de que ya no vamos a pecar. Pueda que en un momento dado sí pequemos, sea por hierro, como dice la Biblia, que lo hagamos sin ninguna intención, por decirlo de esa manera. Y debemos considerar de que mientras nosotros estemos en este cuerpo, en esta vida, siempre vamos a ser considerados como pecadores. Mientras estemos en esta tierra vamos a ser considerados como pecadores. Y entonces el pecado todavía vive en nosotros. No que antes, como decía rato, cuando no éramos cristianos, el pecado reinaba, era el que gobernaba. Y ahora que tenemos a Cristo, pues Cristo es el que reina, el pecado sigue en nosotros, vive en otros vive el mal, en otros habita el mal, y entonces, pero ya no reina como antes reinaba, ya no somos esclavos del pecado que antes hacíamos, sino que ahora somos siervos de Cristo. Dice claramente, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Entonces, esto es lo que nos habla la palabra de Dios en cuanto podemos aplicarlo también a esa nueva vida que nosotros tenemos en Cristo. Amén.